¿Cuántos tienen fe de que su milagro está ya a la vuelta de la esquina? Yo quiero decirles, mi hermano, que nosotros estamos creyendo a un Dios todopoderoso. Pero yo voy a aprovechar que usted está en un entusiasmo para que usted ponga sus manos juntas y vamos a darle la bienvenida a Utuado, Puerto Rico y a Oviedo. Aplauso a nuestra iglesia allá en Oviedo y en Utuado. Pastor Dennis, Rosemary, gracias a todo el equipo, a todo el staff, a la pastora Laura, Nelson y a todo el equipo. Gracias por estarnos ahí conectados. Y Dios va a hacer también milagros allá en Utuado y Dios va a hacer también milagros allá en Oviedo. Estamos en un ambiente hermoso y lo único que se necesita es fe para creerle a Dios, porque Dios está disponible. ¿Cuántos lo saben? Nuestro Dios es un Dios que siempre está disponible a la humanidad, y lo que necesitamos es creerle a nuestro Dios. Posiblemente estos nombres que usted acaba de escuchar, o este video que usted acaba de escuchar, de ver y escuchar, nombres como A.A. Allen, Jack Coe y otros que vamos a ver durante esta serie, como Catherine Coleman, Reinhard Bonnke, G.J. Ávila. Nombres que quizás usted no ha escuchado mucho. Jack Coe fue uno de los primeros que incursionó en la televisión norteamericana. Impactó su estilo. Y luego vino A.A. Allen. Yo recuerdo como de 7 años en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico, ver personalmente a A.A. Allen. Oral Roberts, que vino después, y cada uno de estos evangelistas fueron modificando un poco el estilo. Jack Coe fue uno de los primeros. De hecho, él fue uno de los primeros cuando entró la televisión a los Estados Unidos en el año 52. Él rápidamente estableció un equipo y comenzó a filmar sus campañas. Y aunque él no tenía el dinero para entrar a la televisión, pero él comenzó a transmitir por diferentes medios. Y claro está, poco a poco vinieron otros y fueron mejorando el sistema. Y cuando llegó Oral Roberts, él cambió entonces. Prácticamente él fue el que cambió el sistema de campañas y cruzadas evangelísticas a nivel nacional e internacional. Quizás muchos de ustedes no saben el testimonio de G.J. Ávila, pero G.J. Ávila se convirtió precisamente viendo un programa de televisión de Oral Roberts, en donde Dios lo sana físicamente. ¿Y por qué estamos hablando de esta serie? ¿Por qué estamos hablando de sanidad divina? Escuche, hermano querido, porque la sanidad divina es real para el tiempo en que estamos viviendo. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que el reino de los cielos no es simplemente palabras, sino poder. Y de alguna manera, en la proclamación del reino de Dios, en el evangelio del reino de Dios, de alguna forma tiene que haber una manifestación del poder de Dios. Y lo sabemos que sí lo hay, porque el milagro más grande que existe sobre la faz de la tierra es la salvación del alma de una persona. Pero si queremos ser justos también con la enseñanza, nosotros creemos que el mismo fundamento para proclamar la salvación del alma es el mismo fundamento para proclamar sanidad divina. Y lo vamos a ver por la palabra. Hoy yo no quiero hablar mucho. Hoy yo quiero simplemente darle oportunidad a que el Espíritu del Señor se mueva y comencemos nosotros a experimentar el poder de Dios aquí en este lugar. El poder de la sanidad divina, el poder del milagro, el poder de lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra. Pero yo quiero decirles, hermanos, que Dios se mueve por lo que Él ha declarado. Y por esa razón es importante declarar bien las cosas. Romanos 10:17 es un verso que usted se lo debe aprender de memoria. Romanos 10:17. La fe viene ¿cómo? Por el oír. Y el oír por la palabra. Y usted me va a escuchar hablar de esto porque ese verso lo debe conocer todo aquel que es creyente. Todo aquel que es creyente debe ser un portador del poder de Dios. No puede haber especialidades. Y yo sé que a veces escucho, pero escuche, en el reino de los cielos, todo creyente debe ser un portador de la palabra del Señor. Y la verdad es la verdad para todos. Y el evangelio es evangelio para todos. Y el enemigo es un enemigo común para todos.
Y por lo tanto las herramientas, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 10, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El cristiano debe estar equipado cuando sale por las calles. Debe estar equipado a ser un embajador de un reino tan poderoso como es el reino de Cristo. Aleluya. Cada creyente, cada miembro de la iglesia del Calvario debe salir con el poder y la unción del Espíritu Santo. Y cuando se mete a un supermercado y se mete a Publix y se mete al otro, usted debe ser un embajador donde la presencia del Señor se va moviendo. Cada vez que usted toma un paso, la presencia de Dios la lleva con usted. Aleluya. Yo estoy creyendo que ese tiempo se avecina para la iglesia. Yo estoy creyendo, hermanos, que ya el tiempo de las estrellas se acabó. Aleluya. El tiempo donde solamente se brillaba X persona o la otra persona. Yo creo que ya el Señor, hermano, tuvo un tiempo para eso. Yo pienso que la iglesia masivamente será la estrella de Cristo antes de que Cristo venga sobre la tierra. En donde el creyente le crea a Dios. Y lo que se necesita, hermano, siempre para ver a Dios manifestar, siempre se necesita alguien que le crea a Dios y un desafío. Nosotros estamos cerca de ver milagros cuando hay un desafío. Whenever there is a challenge, we are ready to see a miracle. Lo único que se necesita es Dios, usted y un desafío. Y es precisamente en el desafío que nosotros nos amedrentamos. Pero ahí es donde el Señor desea que usted se mueva y crea a Dios. Mire este verso, vaya conmigo. Si los muchachos lo tienen en pantalla. Éxodo capítulo 15. De donde sale el tema de esta capítulo 15. Capítulo 15, verso 26. Mire, muchachos, cambien el verso. El contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel salió por el desierto, tenían sed, no encontraron agua, llegaron a Mara y en Mara las aguas estaban amargas. Y empezó una murmuración. Y empezó el desafío. Escuche, cada vez que Dios va a revelar algo y se manifiesta, tiene que haber un desafío. Diga conmigo, desafío. Un milagro en tu casa es porque de alguna manera hay un desafío. Alguien ha retado a Dios. O es que el enemigo se ha querido meter, el enemigo ha querido entrar, el hijo se rebeló, la esposa se te fue, alguien se te fue, se acabó el dinero. Siempre cuando Dios va a intervenir es porque hay alguien que desafía el orden de Dios. Y este pueblo empezó a rebelarse y a hablar y a murmurar y desafiaron a Dios. Pero en su gracia y en su misericordia, hermanos, y yo predicaba esto en una serie hace unos, no sé si un año, 2 o 3 años atrás, que Dios tiene la gracia de Dios siempre, hermano. Cuando usted viene con una pregunta, el Señor siempre te contesta la pregunta que tú no hiciste. Como Él conoce nuestra humanidad y Él sabe que a nosotros nos gusta poner frente y nos gusta poner, usted sabe, el disfraz. Como el joven rico que le vino preguntando al Señor unas cosas, pero Cristo le contestó no esa pregunta, le contestó la que Él no hizo. Y Dios siempre trabaja de esa manera. El Señor conoce la pregunta que tú haces y luego te contesta la que no hiciste. Y ellos están murmurando y ellos están en una crisis y el Señor le contesta de esta manera: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ellos están murmurando porque tienen sed y el Señor le está diciendo: ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que es que ustedes no oyen. Yo no sé si los padres que están aquí se pueden identificar con nosotros. Que a veces nuestros nenes se dan un cantacito y hacen unas cosas y nosotros lo que le decimos es: chico, pues que el problema es que tú tienes, que tú no oyes. Y nosotros venimos a resolverle al nene lo que el nene no vino a buscar. Porque los padres somos así. Y el Dios de los cielos, cuando ve el desafío y ve la rebelión y ve la murmuración, le dice: ¿sabes qué el problema ustedes tienen? Que ustedes no escuchan la voz de Dios.
Y si ustedes hicieran lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos. Mire, si ustedes están preocupados, porque puede ser que haya alguien que dice, si no tomamos agua, se nos va a ir el riñón. Si no nos tomamos agua, se nos va el sistema. Aquí hay que tomar agua porque hay que estamos en el desierto, hay que hidratarse. Y la murmuración era en esa línea. La murmuración del pueblo era, se nos van a ir, ajuste los riñones, ahora nos vamos a morir porque el sistema necesita agua. Y ese era el problema de ellos. El Señor le dice, mire, si ustedes escucharan la voz de Dios y guardaran sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y le está diciendo, yo soy Jehová tu médico. Esa palabra, decía yo esta mañana en el culto de las 9, que el idioma hebreo es uno de los idiomas semíticos, lo que llamamos lenguaje semítico, que para el tiempo del Antiguo Testamento ya no hay. Ya estos lenguajes, muchos de ellos desaparecieron, pero en el tiempo de Abraham, de los patriarcas, de José y de todo ese grupo de personas, hebreos era uno de los idiomas que se hablaba en el desierto, pero no era el único. Hebreo era un lenguaje particular a ese grupo que llamó a los hijos de Abraham, pero habían otros lenguajes, variedades. Lenguaje semítico tiene variedades y se parecen en algunos casos. Y cuando usted entra al estudio de los lenguajes semíticos de la Biblia, usted se da cuenta que el hebreo se parece al ugarítico y el ugarítico a otros más. Pero escuche, esta palabra Rafa o Rafo, o la palabra o las dos consonantes RP en el lenguaje semítico, todos los lenguajes semíticos, en esta palabra particular lo que significa es médico, doctor. Y cuando Dios le da esta palabra al pueblo de Israel, que es un pueblo que ha estado en el desierto y ha estado con Egipto, ellos entienden. Dios no le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a sanar ahora. Dios le está diciendo, yo soy tu médico. Lo que habla es, hermanos, de una continuidad de propósito. El médico sigue siendo médico en la oficina de Kissimmee, o sigue siendo médico cuando se ve en un avión y se necesita una emergencia allá arriba en 30,000 pies de altura. El médico sigue siendo médico cuando se va en un crucero y hay una emergencia por allá y hay una crisis. Siempre dicen, habrá un médico en la casa, y siempre aparece alguien, porque el médico es médico, no importa la situación en que uno esté. Cuando Dios dice, yo soy Jehová Rafa, que era uno de los 8 o 9 nombres con los cuales Dios se identifica con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Tsidkenu. Cada vez que Dios se revelaba al pueblo, se estaba revelando para que el pueblo, se estaba revelando su carácter y le estaba revelando su naturaleza. Y el pueblo sabía esto, porque en el pueblo de Israel la costumbre era que cuando había un cambio de situación le cambiaban el nombre al individuo. Abraham se llamó luego Abraham. Jacob luego vino a ser Israel. Y por el estilo, cada vez que sucedía algo de significado, se le podía cambiar o variar el nombre, porque el nombre significaba su carácter y su naturaleza. Digo todo eso, hermano, para decirte que el Dios, cuando dice Jehová Rafa, le está diciendo, yo soy tu médico de aquí en adelante. Y tú puedes estar en cualquier situación, y puedes estar en el desierto y en Babilonia y en Persia, y puedes regresar de nuevo, y yo sigo siendo tu médico, porque yo no cambio y soy el mismo, y mi carácter es para siempre. Aleluya. Aleluya. Importante entender esta palabra. Es importante entender que nuestro Dios siempre se revela con su nombre, y nosotros tenemos que creerle. Y la razón por la cual estamos en esta serie es, hermano, no es solamente para que usted se beneficie, porque yo espero que usted comience con los testimonios que usted va a escuchar y los videos que usted va a ver
y la exposición de la palabra, yo confío, hermano, que lo mínimo que va a suceder es que su fe va a aumentar a creerle a Dios. Pero escuche, no es solamente para que usted se convierta en un beneficiario, sino que usted se convierta en un portador y tenga suficientes herramientas para salir y establecer el reino del Señor donde quiera que usted lleve. Que usted tenga la confianza, que usted se acuerde siempre que no importa si Dios va a intervenir, siempre va a haber un desafío de la fe. Y una vez tú entiendes eso, donde quiera que haya un desafío del propósito y del reino de Dios, es una gran oportunidad para establecer la bandera de Cristo. Hay dos formas: o usted se alinea con el desafío y lo interpreta de una forma natural y no va a pasar nada, o usted interpreta el desafío como una oportunidad para establecer el reino de Dios en la tierra. Hay otro verso que yo quiero que usted vea, conmigo. Aparece en Isaías 53 y versos 4 y 5. Isaías 53. Este es el famoso capítulo mesiánico referente al siervo sufriente o al Mesías sufriente. Este capítulo nunca fue entendido por los judíos, nunca, hasta el día de hoy. Isaías 53, usted le pregunta a un judío: oiga, ¿qué tú crees del capítulo 53? Y la definición de ellos del capítulo 53 es: nosotros somos el siervo sufriente de Dios. La nación de Israel es el siervo sufriente. Nunca vieron al Mesías en el capítulo 53 de Isaías. Y mire lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo. El profeta Isaías tiene un cuadro ahora, 500 años antes de la crucifixión, está teniendo un cuadro de lo que va a ser el evento de la cruz. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado, no lo estimamos. Diga conmigo, ciertamente. Mire, hermano, surely, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Cuando alguien le quiera cambiar a su opinión, dígale Isaías 53 y verso 4. Ciertamente, cuando el enemigo te ponga duda, rechaza la duda y ponga y sustituya: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En otras palabras, nosotros lo que dijimos fue: no, ese es el castigo de Dios que está sobre él. Y lo que hicimos fue malinterpretar. Y de hecho usted estudia la historia de la crucifixión y precisamente eso fue lo que los fariseos hicieron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Porque eso es importante. Escuche esto, hermano, escuche esto. Eso es importante porque lo que estamos afirmando bíblicamente, y usted tiene que hacer reflexión teológica, hermano, haga reflexión bíblica y luego analice lo que usted estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en la expiación de Cristo hubo provisión para salvación y para la sanidad divina. Eso es doctrina básica del cristianismo. Esa es la doctrina básica. Esto estoy hablándole ahora 101. Estoy hablando cristianismo 101. Que en la expiación, que en el atonement, como dice el americano, en la expiación de Cristo, Cristo proveyó en aquel lugar, proveyó salud y proveyó sanidad divina. ¿Dónde está la prueba de eso? En el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Mateo 8:17. Los muchachos lo tienen. Mateo 8:17. Aleluya. Búsquelo.
Este verso, si usted lee la historia completa, Jesús acaba de sanar la suegra de Pedro. Y cuando sana la suegra de Pedro, el que escribe, que es Mateo, que está contando lo que pasó, pero Mateo le añade por el Espíritu Santo este comentario. Después que Jesús sale de la sanidad de la suegra de Pedro, el Espíritu Santo inspira a Mateo y escribe este comentario: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y lo dijo, ¿sabe dónde? En el capítulo 53, porque lo acabamos de leer, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otras palabras, Jesús sana a la suegra de Pedro, y Mateo rápido dice: se está cumpliendo lo que el profeta dijo en el capítulo 53 de Isaías. En otras palabras, que la expiación de Cristo, que la presencia de Cristo, que la vida de Cristo vino a cumplir el capítulo 53 de Isaías, y por lo tanto milagros y sanidades van a suceder como resultado de esa expiación. Aleluya. Ahora vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. El mismo evento, la misma crucifixión. Estamos hablando de la misma persona en el mismo lugar de la cruz del Calvario. Mateo 8:17 dice: esto es para que se cumpla lo que dijo Isaías, y todo el mundo apunta al profeta y dice: se cumplió para esto. ¿Para qué? Para nuestras enfermedades. Pero ahora Pedro le dice: sí, pero hay otra cosa más. Quien llevó él mismo, ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego le añade la frase de Isaías 53: y por cuya herida fuisteis sanados. Escuche, el mismo evento, en la misma persona de Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento nos están diciendo a la iglesia de hoy: en aquel lugar de la cruz del Calvario, que lo profetizó Isaías 500 años antes, hubo provisión para la salvación del alma y hubo provisión para la salud física de nuestros cuerpos. ¿Quién recibe esa palabra hoy? Aleluya. ¿Qué es entonces sanidad divina? ¿Qué es sanidad divina? Sino, hermano, el acto de Dios, en donde en el proceso de vida y de muerte, en el proceso de vida, y lo digo así para que usted lo entienda, en el proceso de vida o muerte, sanidad divina es un acto de gracia, es un acto de Dios, para Dios declararle al diablo y a los demonios y a nosotros que todavía Él tiene el poder para detener el proceso de la muerte cuando Él lo quiera hacer. Aleluya. Sanidad divina no es otra cosa, sí, porque hay unas leyes espirituales, y sí hubo una sentencia, de muerte. Y de alguna manera, los que estamos aquí, hermanos, de alguna forma, si el Señor no ha venido, vamos a experimentar. Lo único es que Dios ya resolvió el problema de la muerte. ¿Lo resolvió o no lo resolvió? Lo resolvió. Y por eso es que la iglesia debe ser la primera. Nosotros los creyentes somos los primeros en poder decir: no le debe tener usted miedo a la muerte para nada. Resuélvalo. ¿Cuánto lo han resuelto ya? La mitad nada más, la otra está luchando. Resuélvalo, hermano querido, porque Dios ya le dio otro fin, le dio otra vuelta, le dio otro significado, le dio otra dimensión a la muerte. La muerte no es lo final, la muerte no nos detiene, la muerte es un proceso que tiene que venir, pero Dios lo cambió de nuevo para darnos una vida, y una vida eterna. Y en el proceso de nacimiento hasta mi muerte, hermano querido, cualquier enfermedad, yo tengo la capacidad, o por lo menos tengo la gracia, de que Dios puede de alguna forma detener ese proceso cuando Él lo quiera, en el tiempo que Él quiera, para demostrar que Él todavía es dueño de la vida y es dueño de la muerte. Aleluya. Y yo decía el miércoles, y lo digo por esa razón: todos aquellos que recibieron sanidad divina de Cristo murieron de nuevo. Todos. Los 10 leprosos, el hijo de la viuda de Naín que Él resucitó, Lázaro que Jesús, todo. ¿Por qué? Porque el punto no era ese. El punto era
la manifestación del poder de Dios en un tiempo y espacio definido. Es donde Dios dice: yo tengo el poder. Sí, hay una sentencia de muerte, pero mi Hijo Cristo la va a resolver. Pero mientras tanto yo tengo el poder para detener ese proceso de muerte y declarar que todavía yo soy el dueño de la vida. Y por eso es que hay sanidad divina. Y la sanidad divina, mi hermano, no es otra cosa que un acto de Dios de gracia para demostrar su poder y para que el nombre de Cristo siempre sea exaltado. Los milagros tienen que suceder, ¿sabe? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y donde quiera sucede un milagro, el testimonio de Cristo crece y la iglesia crece y la gracia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios declara, hermano querido, y lo hace para que el pueblo crea que hay un Dios vivo y un Dios real. Aleluya. Por eso es que yo te puedo predicar de sanidad divina y tengo espejuelos puestos. Porque mi debilidad a mí no me cancela, ni la debilidad mía no cancela el poder de Dios que tiene para sanar cuando Él quiera. Y por eso yo puedo predicar de la resurrección de los muertos, aunque nosotros vamos a pasar por ella, porque la Biblia declara que ya Cristo resolvió el problema de la muerte. Y si estoy vivo, hermano, es porque Dios me ha permitido la vida para declarar y demostrar que Él es un Dios de poder. Aleluya. Así que usted no se intimide. Usted no se intimide porque usted está en esta condición. No deje que el diablo le siembre duda a usted para nada. El que sana se llama Jesucristo. Y como quiera, hermano querido, Dios va a hacer milagros cuando Él lo determine y en el momento que Él lo determine. Y como usted y yo no sabemos cuál es ese momento, todo tiempo es momento de milagro. Por eso es que nosotros tenemos que entender estos principios. ¿Cuándo es el tiempo? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Y como usted no sabe cuándo es que Dios lo va a hacer, como usted no lo sabe, ni yo tampoco, pues todo el tiempo es tiempo. Aleluya. No asuma usted, hermano, no se meta en ese territorio. No, que no es el tiempo. ¿Quién dijo que no es el tiempo? Cuando tú menos estés preparado, puede ser el tiempo para una persona. Cuando tú menos creas que hay tiempo de milagro, es cuando Dios viene y hace el milagro para avergonzar a todo el mundo.